别眨眼啊！现在是爱神使者的魔法世界，无论是青春、理想，还是美好的心愿，都可以在这里尽情挥洒。毕竟，爱的奇迹乐园永不落幕。坐稳了，梦幻旅程这就出发。要专心看着我，毕竟这可是我们之间的美好时刻。不想和我共舞一曲？要好好记下这个画面啊！爱的梦幻乐园，永不落幕。Y como podemos ver, se viene próximamente esta nueva Elysian, la 8.5. Muy bonita, muy preciosa, puro amor. Para la gente que no lo sepa, esta Valkyria es de rango S. Es elemental de hielo, es tipo Stardust, usa arco y su Astral Ray sería Grial of Infinitude. Hemos estado viendo un poquito de su gameplay y ahora vamos a verla más en detalle. Tenéis aquí la información traducida al español desde la página oficial que está en chino, ¿vale? Entonces va a haber términos y cositas y traducciones que no van a ser como oficialmente después salga en la global, ¿vale? Van a cambiar, pero por lo menos nos hacemos una idea de más o menos lo que puede llegar a decir y lo que puede llegar a hacer el personaje. De que protegida por el tema del anillo astral, puede guiar pequeños mensajes o liberar esto de acá para atacar a los enemigos. Con sus movimientos especiales puede fijar racimos de flores y despejar un jardín eterno que cubre el campo de batalla para coordinar sus ataques. Durante el Stellar Ouvrage del Astral Ray, puede expandir esto de acá a su alrededor, proporcionando mejoras y aumentando su nivel con sus movimientos especiales. Cuando esto de acá alcanza lo que es su nivel máximo o cuando dispara 7 flechas a la vez con su movimiento especial, reúne la luz y desata una deslumbrante combinación de movimientos especiales contra todos los enemigos del campo. Esto es un poco intro del personaje, ¿vale? La tenéis ahí para que la leáis mejor, ¿no? Podéis detener el vídeo en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, pasemos al ataque normal o ataque básico. Dice, puede lanzar un ataque normal de 4 golpes que infligen daño de frío de hielo al enemigo. Dice, el cuarto ataque normal absorbe los núcleos de polvo estelar restantes en el campo, ¿eh? Dice, cuando se despliega el jardín eterno, se fortalece el cuarto ataque normal o básico, lo que desencadena un ataque coordinado que inflige daño de escarcha. Pasemos a las habilidades con el arma. La señorita libera una flor de los deseos de amor floreciente que inflige daño de escarcha y agrega puntos de congelación, mientras absorbe núcleos de polvo estelar en el área. Dice, cuando esta señorita está equipada con su arco, su arma recomendada, durante el periodo de la carga del Astral Ray, después de que la habilidad del arma golpea al enemigo, si la energía actual del jugador es menor a un cierto valor, se puede restaurar a ese valor. Movimiento especial. Presiona lo que es el botón de ataque especial y esta señorita transforma el poder de su deseo en un rayo de luz, infligiendo daño de escarcha y sumando puntos de congelación. Mantener presionado el botón de ataque especial aumenta la energía de la flecha, dividiéndola en hasta 4 plumas adicionales, ¿no? 4 flechas, ¿no? Adicionales sería. Dice, si la energía es baja, la flecha se liberará prematuramente. Durante el Stellar Ouvrage del Astral Ray, el número máximo de plumas, ¿no? O de flechas adicionales aumenta a 6. Y si la energía es baja, puede sobregirarse y volverse negativa.
Entonces, cuando la flor de los deseos está presente, el movimiento especial de esta señorita se fijará en el grupo de flores y lo liberará, causando daño elemental de frío, de hielo, mientras despliega un jardín siempre floreciente para coordinar su propio ataque. Todas estas cositas pues las iremos viendo mejor una vez ya en la global, ¿no? A ver cómo funciona más. Pero bueno, nos hacemos una idea, ¿va? Anillo estelar, gentecilla. Protegida por el anillo estelar, esta señorita entra en el estado del Stellar Blast, aumentando su propio límite de energía. Dice, esta energía es compartida por todos los miembros del equipo. Y el límite de energía ahora es la suma de los límites de energía de todos los miembros del equipo. Dice, durante el Stellar Blast de la Stellar Ring, desplegará directamente lo que es el jardín eterno, coordinando sus ataques, usando sus habilidades con arma. Esta señorita puede desatar las flores estas, al que lo hemos visto antes, para atacar. Al presionar el botón del arma de nuevo, se activa esto que tenemos acá, que hace que las flores florezcan, dejando tras de sí un racimo con forma de corazón. Que de hecho lo tenemos acá, ¿no, gente? Sí, ahí está. Dice, mientras el grupo de flores en forma de corazón esté presente, el movimiento especial de esta señorita apuntará al grupo, expandiendo esto de aquí, ¿vale?, a su alrededor y aumentando el nivel de esto de acá existente, ¿no? Vale, lo dejo ahí en pantalla para que lo veáis. ¿Ves la diferencia? Dice, cuando esto de acá alcanza su nivel máximo, se llamaría así como algo como primavera, o cuando se disparan 7 flechas a la vez a través de un movimiento especial, esta señorita reunirá luz y lanzará el movimiento especial este de acá, Love Star, causando un gran daño elemental de congelación. Características del anillo astral. Dice, cuando se activa este de acá, explota los ataques resonantes de esta señorita activan el marcador de resonancia del reino, lo que inflige daño adicional. Después tenemos características del anillo astral, este de acá. Vale, al activarse, con lo que es el rueda de la fortuna, durante la explosión del Stellar Blast del anillo astral, bla, 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 se transforma en un sirviente sombrío y ataca, con el daño resultante tratado como ataque estelar y sombrío. Vale, es igual lo tenemos aquí, ¿no? Gente, ¿cómo se obtiene? Dice, la 8.5 estará disponible el suministro de personajes, ¿vale? El que va a estar ella, y el personaje estaría garantizado a las 90 tiradas. Y por lo que estoy viendo acá, entiendo que dice que vamos a recibir lo de los 10 primeros tiros, ¿vale? Una multi gratis. Después el tema de equipos, en la 8.5, el suministro de equipo estará disponible por tiempo limitado. Tendremos el arco y se estima esta señorita. Tendrá una posibilidad de atención, ¿vale?, aumentada. En la 8.5, los campeones podrán participar en el evento de inicio de sesión para recibir una caja de sección de estigmas de esta señorita, en el que obtenemos un estigma gratis, ¿vale, gente? Recuerden abrir la caja al final, ¿vale? Primero tiráis por el arma, mientras que tiráis por el arma os van tocando los estigmas, y al final el último estigma que no tenéis os lo pilláis asegurado de la caja, ¿vale? Así ya tenéis los 3. Dice, en la 8.5 se añadirá el conjunto de 6 estigmas de esta señorita a la forja. Ya sabéis que se hace con 2 de Sorcerer Prince y 600 de Etherfuel, ¿vale? Que bueno, aquí ya sabéis las traducciones, ¿vale? Así que todo esto ha sido lo nuevo que han sacado los Dojo Ver de esta nueva Ellie, ¿vale? La hemos visto en acción, hemos visto el gameplay, hemos visto un poquito el cómo va a funcionar, ¿vale? Así que a todos los que tengan pensado tirar por esta Ellie, ahorren sus tiradas, ¿vale, gentecilla? Espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.